que ha habido conflictos entre iglesia y ciencia, o para ser más preciso, entre algunos hombres de iglesia y algunos científicos. El caso Galileo es el más emblemático, y seguramente los habrá en el futuro. Creo que es posible entablar un diálogo que vaya más allá de la polémica. Un diálogo, para que sea fecundo, debe ser honesto, y requiere en los dialogantes una actitud de escucha, con la actitud interior de quien está dispuesto a cambiar la propia posición si la búsqueda sincera de la verdad así lo requiere. En una cultura de la crispación, en la que los medios de comunicación hacen polémica, del griego polemos, guerra, desde el partido de fútbol hasta los conflictos más complejos y delicados, prefiero usar la palabra diálogo porque iglesia y ciencia no son o no deberían ser adversarios, y porque es necesario promover la cultura del diálogo, aunque cueste más hacerlo. El subtítulo, La perspectiva de un astrónomo vaticano, refleja también el hecho de que escribo desde mi conocimiento de astrofísica y no de otras ciencias naturales. El adjetivo vaticano es también significativo, porque ofrece una perspectiva singular, con sus virtudes y sus límites, que quedarán de manifiesto a lo largo del seminario. A lo sumo, podemos especular acerca del universo cuando tenía una edad de 10 a la menos 43 segundos. 0,42 ceros y después un 1. La pregunta a los estudiantes, que yo también les dirijo a ustedes: ¿crees que será posible para la ciencia considerar el instante mismo de la creación? ¿Seremos alguna vez capaz de responder por qué ocurrió el Big Bang? Defiende tus opiniones. Bueno, astronomía y política están ligadas, como atestigo a los centros ceremoniales, ¿no? Y por lo que dije antes. Pero también la astronomía estaba vinculada a las guerras y a la agricultura. Es inmediato, ¿no?, la relación a la agricultura, porque para predecir las lluvias y demás es importante. Y esas estaciones cuando se dedicaban a la guerra, debía estar relacionado a la agricultura para poder tener alimento para las tropas y para poder tener brazos desocupados para poder, ya sea para la agricultura o para la guerra. Una cosa importante, porque después, esto también sirve hoy. Los autores bíblicos asumían que el mundo fue creado por Dios. Son todas personas creyentes, creen en Dios. Entonces, la idea de creación es una cosa natural, digamos, ¿no? No hay ciencia en aquella época, todavía la ciencia no está desarrollada como la conocemos ahora. Tenían una comprensión, el modo de acercarse a la naturaleza, al cosmos, el sentido común, la experiencia de la realidad con el sentido común. Y como dije antes, asumían la existencia de poderes divinos que explicaban la existencia del mundo. El origen del mundo es un momento privilegiado, ya que en general las divinidades o Dios, en el caso del cristianismo, establecía la esencia de los seres. La creación es un momento de gracia. Dios da el ser, la esencia. La esencia, en filosofía, hace que seamos lo que somos, ¿no? Una de las cosas que pensaban los griegos era que si la tierra rotaba, entonces debería haber un fuerte viento y nosotros nos moveríamos a través del aire, ¿no? Y esta es crucial, porque después también una evidencia importante que Galileo no supo dar, porque en aquella época todavía no se conocía, no se podía observar, se conocía pero no se podía observar. Los griegos sabían que debería haber paralaje estelar, pero no se observaba. ¿Qué es la paralaje estelar? Si la Tierra se mueve alrededor del Sol, la distancia entre la Tierra y el Sol es 150 millones de kilómetros. Una unidad astronómica se llama esa, que es el sistema de unidades que se usa en el sistema solar, ¿no? Si la Tierra, entonces, supongamos que está aquí en enero, esta estrella cercana, yo la veo
en enero en esta posición en el cielo, ¿no? Esta es la estrella más azul. Las estrellas más lejanas no se mueven, pero esta estrella, como está más cercana, parece que se mueve con respecto a las otras estrellas. Llega este señor Ptolomeo, que adopta un paradigma que va a durar por 1500 años. Es un sistema complejo, el sistema de Ptolomeo, pero que funcionaba para explicar las observaciones. Y de hecho, el sistema duró 1500 años, no es poco. Pero un profesor, un maestro, en Padua, está el profesor titular, tiene libertad para enseñar lo que quiere. Si un profesor de astronomía puede hablar de política, puede hablar de historia, puede hablar de música. Y esta libertad viene de la época de la fundación de la universidad, ¿no? Es la libertad académica, es un punto importante. Bueno, Galileo fue profesor en Padua en 1592 a 1610. Y Copérnico, que sabemos que fue el que propuso el sistema con el Sol como centro del sistema, fue estudiante de medicina en Padua y por lo tanto estudió astronomía. O sea, para ser médico había que estudiar astronomía. Otra figura importante que no puedo dejar de no mencionar es Tomás de Aquino, porque hizo una síntesis brillante del sistema aristotélico con la teología. Por eso después también cuesta tanto cambiar un paradigma cultural. De nuevo, porque tenía gran importancia el trabajo hecho por Santo Tomás. Entonces, rechazar el sistema aristotélico significaba rechazar la síntesis intelectual más poderosa y comprensiva del mundo medieval. Para establecer el calendario perpetuo e introducirlo en la sociedad civil, con tal que conserven y garanticen la semana de 7 días con el domingo. O sea, la Iglesia no quiere una semana de 6 días o una semana de 8 días. Sin añadir ningún día que quede al margen de la semana, de modo que la sucesión de la semana se mantenga intacta, a no ser que se presenten razones gravísimas de las que juzgará la sede apostólica.